esta exhibición que está en el Museo Cubano de la Diáspora, estamos planeando tenerlo por un año para dar la oportunidad a que todos los cubanos, lo mismo aquí, que los que puedan venir de otros lugares, pues puedan conocer este capítulo de la historia tanto de Cuba como de los Estados Unidos, que estamos poniendo un esfuerzo para que nadie nos las pueda cambiar, porque lo que nosotros vivimos es lo que nosotros vivimos y lo que nosotros contamos, lo que más nadie puede decir por nosotros. Yo estuve involucrado con mi padre en este movimiento que llamaron después Pedro Pan, que mi padre era de los que sacaba visas a través de la Embajada de Panamá y yo las repartía con los hermanos de La Salle, que eran mis maestros. Quizás por esa razón, desde el año 61, febrero, a mi hermano pequeño y a mí nos negaban la salida. 2 veces nos bajaron del avión, casi siempre venía un primo nuestro, nos bajaron en 4 vuelos y por fin vinimos el 20 de mayo de 1962, domingo. Yo salí en agosto 15 de 1962. Era una fecha muy marcada para nosotros de los baracuesos, Baracoa, porque ese era el día de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Ese día yo me veía en La Pecera, que era el lugar en el aeropuerto que había rodeado de cristal, esperando abordar el avión para salir de Cuba. Parece mentira que hace 60 años ya de que salí de Cuba, con 12 años, con mi hermana Isabel, que tenía 14. Nosotros, cuando llegamos de Cuba, pues nos llevaron a un campamento que se llama Florida City, que está más al sur de Homestead. Y allí estuvimos 3 años esperando que nuestros padres llegaran. Nosotros llegamos en agosto del 62 y en octubre fue el Missile Crisis, o sea, la crisis de los misiles, y entonces ya no había manera de nuestros padres salir de Cuba y les tomó 3 años poder salir. Yo llegué a Florida City en junio del 1963. Estuve en el campamento de Florida City desde junio del 63 hasta agosto del 63. Yo solamente estuve ahí varios meses. En agosto o principios de septiembre, entonces fuimos trasladados a Opa-locka. Yo tenía 12, iba a cumplir 13. Mi hermano Marcos también estuvo en Florida City. Mi hermana Mayra estuvo en un foster home. Y mi hermano más pequeño, Víctor, estuvo también. Estuve en Opa-locka desde agosto del 63 hasta marzo del 66, que fue cuando mi mamá pudo salir de Cuba.
cuando mis niñas eran muy pequeñas y yo le leía esas historias, pequeñas historias, pues yo siempre, especialmente cuando eran de la edad que yo vine para acá, me sentaba en la cama y yo le daba gracias a Dios de no tener que hacer esa decisión que hicieron mis padres. Nosotros me di cuenta de que si nosotros pensábamos que la habíamos pasado mal, imagínense nuestros padres. Era muy duro para ellos. El sufrimiento nuestro originalmente no era tanto la separación, sino la duda de cuándo podíamos reunirnos de nuevo. Eso fue lo que nos hizo confraternarnos tan profundamente nosotros, porque teníamos la misma experiencia. Mis padres estaban en prisión en Cuba. Mi padre estuvo 17 años, mi madre estuvo nada más que año y medio, porque mi padre lo dejaron defenderla y ganó el juicio y la hicieron irse a prisión domiciliaria. Estuvo 4 años presa en la casa, nada más que podía salir a llevarle la java de alimentos a mi padre a la cabaña. Después eran en las granjas fuera de la ciudad y hasta fuera de La Habana, entonces era más difícil. Pero nosotros siempre mantuvimos esa fe y ese optimismo en volvernos a reunir. El sacrificio de mi madre de dejarnos salir de Cuba es algo que es difícil de comprender. Así que yo se lo agradezco infinitamente, porque quedándonos en Cuba estaríamos ahora, quién sabe, haciendo qué. Porque la situación allá en Cuba no ha cambiado. Es más, se ha puesto peor. La decisión fue muy dura, pero era lo preferible, y se lo agradezco tremendamente que me hayan sacado de allí, donde yo, aún con 12 años, no me adaptaba a aquello. Nosotros vinimos muy contentas de salir de aquello, muy tristes de dejar nuestro país, nuestros padres, nuestra casa, nuestros juguetes, nuestras amistades, todo, nuestra familia. No volví a ver a mis abuelos, a la mayor parte de mis tíos, pero soy libre, mis hijos son libres y mis nietos son libres, porque esto no fue un cuento de 3 años, esto es un cuento de una vida. En Cuba todavía hay comunismo, en Cuba todavía no hay libertad. Reflejando hacia atrás, fue una decisión muy buena de mis padres, pues queríamos tener la libertad de podernos realizar nosotros, o sea, tener eso, de poder ser quien tú eres sin que nadie te esté diciendo cómo debes de ser o qué carrera tienes que estudiar, todo. En realidad he tenido suerte. Me dieron una beca en Belén, yo no tuve que pagar la escuela de Belén. De Belén fui a Miami-Dade, fue a la Universidad de Miami, me hice abogado. Trabajé para el fiscal estatal por 8 años y en el 90 fui a trabajar para el fiscal federal. No me puedo quejar demasiado. Es increíble para mí, pensando otra vez en 60 años donde yo estaba, ¿no? En un campamento, refugiada, sin nada, sin padres. A veces decíamos, ¿somos huérfanos o no somos huérfanos? No sabíamos, ¿no? Y que 60 años después yo me pueda ver en un museo, ser la directora del museo The American Museum of the Cuban Diaspora, y poder poner nuestra historia, no la mía, sino de los 14,000 niños que venimos solos sin los padres. Y sobre todo, como tributo a nuestros padres. Porque la exhibición empieza contando nuestra vida en Cuba,
los cambios que surgieron en Cuba. Luego vamos por la decisión de nuestros padres, basada en esos cambios, nuestra salida de Cuba, la llegada a los Estados Unidos y nuestra vida en los Estados Unidos. Entonces, a través de todo ese camino que vamos dando, que es como un sueño, regresando, soñando cómo era nuestra vida, pues ahí vamos poniendo todas esas frases de todos los diferentes Pedro Pan expresando sus sentimientos en cuanto a ese momento que estamos pasando. También muchos han escrito libros y en ese libro, The Lost Boys, que es Los Niños Perdidos, pues ahí cuentan la historia de estos niños que estuvieron en los campamentos con nosotros. El título de Los Niños Perdidos lo cogí de la historia de James Barrie, de Peter Pan, que era el niño que nunca creció, ¿no? Y que llegaba, se le aparecía en las casas y se llevaba a los niños que anhelaban volar, ¿no? Tener libertad. Y entonces los llevaba a Neverland, la tierra de nunca jamás. Y entonces ahí vivían por un tiempo hasta que después pues regresaban a su casa. Y entonces, en el caso de nosotros, pues nunca regresamos a casa. El que Javier me haya incluido en el libro, para mí es un gran honor, porque eso refleja que hemos sido como hermanos durante todo este tiempo. Son 60 años de estar acá, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos compartiendo todo. Mis hijos, que son los mayores de mi grupo, son sus tíos favoritos. Esto es muy bonito porque es una familia, la familia más grande que yo conozco, somos 14.000 hermanos y nos tratamos como hermanos y nos queremos como hermanos. Y entonces pues es muy lindo reunirse toda esta gente y sobre todo compartir una exhibición con ellos.